Hace 2 semanas, bueno, lo que pasó hoy lo vamos a comentar con el señor Carlos Burgueño, gran periodista de ámbito financiero que lo tenemos en línea. Hola Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Ya los extrañaba. Sí, hace tiempo que no nos da bolilla, ¿eh? Ayer conversamos con él. Yo me lo perdí, Una conversación muy educativa, Carlos. Carlos, ¿qué pasó hoy en China? Bueno, ayer en China, hoy para todo el resto del mundo. Bueno, y ahora dentro de un ratito en China otra vez, ¿no? Claro. Un rato ya abre la bolsa de China. Nada nuevo y nada bueno. Lo mismo que viene pasando ya casi hace un mes. China es una economía que se está acomodando al capitalismo. No hace más de 10 años que China vive en un sistema capitalista más o menos parecido al resto del mundo. Y lo que está pasando es que se está reacomodando. Hay sectores en China, como el de la construcción, que creció muchísimo más de lo que tendría que haber crecido. Hay viviendas vacías en China en más de un 50% de las construcciones nuevas. Y por otro lado, hay sectores de la economía china que están subdesarrollados, como el de la alimentación. Entonces, al ser una economía capitalista o semicapitalista muy nueva, se está acomodando, está empezando a crecer o empezando a hacer lo que debería considerarse una economía de mercado, pero para esto falta muchísimo. Y bueno, claro, de repente se acomoda el mercado, las empresas petroleras chinas o las empresas de construcción chinas se equilibran, caen en sus acciones y arrastra al resto de la bolsa china. Y esto después arrastra al resto de las bolsas occidentales, sobre todo las europeas, fundamentalmente por las inversiones que tiene China. Pero esto también lo que te demuestra es que estamos en tiempos donde los mercados no son muy equilibrados, no son muy previsibles. Acá en la Argentina estamos acostumbrados a que la bolsa de comercio suba o baje un 2%. Pero en bolsas como la de París, Londres, Alemania, España, que suba un 2%, que baje un 2% es muchísimo. Y para que te des una idea, hoy las bajas son de casi un 3%. Entonces acá lo que estamos viendo es una economía china que se está acomodando a pasos agigantados y una bolsa europea o un mercado europeo en general que a partir de lo de Grecia no termina de acomodarse. Carlos. ¿El acomodo es ajuste? Perdóname, Julia. ¿Es ajuste como lo conocemos nosotros o no? Bueno, en China es ajuste. En España también es ajuste. En Grecia ni te digo. En otros mercados no, es equilibrar acciones a partir de los intereses de las empresas que caen. Porque no es que caen todas las acciones. Por ejemplo, en Alemania hoy lo que cayó fundamentalmente son empresas de construcción, empresas que tienen contratos en China, que son muchísimas, y empresas vinculadas a los bancos, pero no el resto de la economía alemana. Ahora sí, en China hay un ajuste, sí lo hay en España, y el caso griego es un capítulo aparte. Carlos, ¿de qué manera repercute esto en nuestro país? Bueno, primero hay un lugar común de decir, uy, mirá, nosotros somos socios de China, nos estuvimos vinculando mucho a China y ahora nos va a ir mal por lo que está pasando en China. Y no es así. Lo que Argentina le exporta a China es fundamentalmente soja con algo de valor agregado o alimentos que son consumidos por la población china que no está dentro de este ajuste. Con lo cual las exportaciones de la Argentina a China van a depender en todo caso del precio de la soja, pero no de lo que ocurre en la economía china. Ahora, se está hablando mucho del préstamo del swap que China en su momento, fines del año pasado, firmó con la Argentina y con los dólares que China le giró a la Argentina también a fines del año pasado, y se está diciendo, bueno, ahora como China devaluó vamos a sufrir en las reservas, y no es así. Los dólares que China le envió a la Argentina son dólares y además están supeditados, están vinculados a dos obras muy importantes, mega millonarias, la represa Zepernik-Kirchner de Santa Cruz y la construcción o la mejora del Belgrano Norte en el norte de la Argentina. Y lo que tiene que hacer la Argentina con ese swap es, a medida que van creciendo las obras,
agarrar esos dólares, cambiarlos a yuan y pagarle a los proveedores chinos que están en esas obras. Pero mientras tanto son dólares. Y además el tipo de cambio de dólares a yuan son con la cotización oficial de China, con lo cual eso de decir, bueno, ahora Carlos, como China le va mal, le va a ir mal a la Argentina, no es así. Sí. Carlos, está Roberto Navarro con nosotros. Carlos, ¿Cómo te tal? va, Roberto? Bien, no, me preocupa fundamentalmente el tema de la devaluación, digo, que no entremos en una carrera de devaluaciones, que China haga que entremos en eso, en una carrera de monedas que ahí sí nos puede perjudicar a nosotros, que tenemos tan discutido el tipo de cambio. Sí, en realidad si hay una devaluación a la Argentina tiene que estar prestando atención es a Brasil, no a China. ¿No? ¿Por qué? Porque la Argentina sí a Brasil Pero China le exporta bienes industriales. pero Brasil sí reaccionó a la devaluación china. Brasil devaluó. Sí, y devaluó antes también que el yuan, ¿no? Brasil tiene sus propios problemas económicos serios y políticos y de ética también, si crees, que están afectando mucho a la economía brasileña y afectando a las exportaciones de la Argentina a Brasil, sobre todo de automóviles. Y ahí sí la Argentina tiene que mirar a ver qué pasa con el real. Eso afecta más una eventual devaluación o una continuidad de depreciación del real que lo que pasa en China. Yo no veo que la situación de China y del yuan pueda afectar en mucho o en poco, para bien o para mal, la economía argentina. Sí otras cuestiones económicas en el mundo. Creo que hoy la noticia de la OMC, que la Argentina puede exportarle carne a Estados Unidos, es una noticia muchísimo más importante que cualquier cosa que pueda ocurrir en la economía china. Y con respecto a la bolsa de China, cuando uno mira el recorrido de suba de los últimos años, le da la impresión que lo que bajó todavía es poco, que podría seguir bajando durante los próximos meses. Claro, pero ahí está. ¿Cuáles son las empresas chinas que están cayendo mucho? ¿Y cuáles son las que se están manteniendo? Bueno, las petroleras. ¿Y cuáles son las que... Claro, las petroleras, bueno, las petroleras caen en todo el mundo, ¿no? Incluyendo las chinas. Hoy volvió a caer el petróleo 7,7%, había tenido unas jornadas positivas y hoy volvió a caer. Pero fundamentalmente son empresas vinculadas a la construcción y a la construcción en China. Las empresas que están cayendo y mucho en China, también los bancos. Y además otra cosa, las empresas chinas son sociedades, pero en su mayoría son sociedades de propiedad del Estado chino. Con lo cual, el Estado chino, que tiene muchísimas reservas en el Banco Central de China, no le costaría nada intervenir en la bolsa china y sostener el precio de las acciones. Por algo también no está interviniendo el Estado chino. Ahora, como hablábamos al principio, hay otras empresas que trabajan en China, como por ejemplo las empresas vinculadas a la alimentación, a la elaboración de alimentos en China, o a servicios, donde ese crecimiento de los últimos años no se dio o no se vio. Sí. Y ahí lo que están viendo muchos analistas financieros internacionales con mucha mejor información que la que tengo yo, son oportunidades de inversión. Entonces, lo que se ve también en China es que cada vez que cae mucho, empiezan a aparecer órdenes de compra mega millonarias que en general vienen de los Estados Unidos. Claro. Carlos, sí. una cosita con respecto a los commodities. ¿Qué pasa con el petróleo que sigue cayendo? ¿Cómo nos afecta en ese caso? Bueno, estuvo subiendo 3 días y hoy cayó lo que había subido ayer. Primero, es muy importante para la Argentina que tengamos otro commodity para seguir de cerca y no estar dependiendo tanto de la evolución de la soja. Desde la renacionalización de YPF, la Argentina, además de la soja, también tiene que mirar el petróleo. Porque es a partir del petróleo donde la Argentina más dólares frescos y firmes puede conseguir para inversión. Claro. ¿No? Vaca Muerta y otro yacimiento. Con lo cual, primero, es una buena noticia que ya estemos preocupados también por otro commodity como el petróleo, como el precio del petróleo. Ahora, ¿por qué está tan irregular
¿no? El precio del petróleo en los últimos días. Reitero, subió bastante, superó los $40 el barril, hoy está cerca de los 45, se especulaba con que podía llegar a los 50, hoy volvió a los 45. ¿Por qué está bajando? Bueno, estamos en el medio de una batalla, de una guerra económico-financiera a nivel mundial que nos está afectando, que está afectando a los países productores de petróleo, sobre todo el nuestro, que es ahora, a partir de Vaca Muerta, de shale gas, que es la pelea de los países árabes, productores de petróleo árabes, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, que como están viendo que están surgiendo proyectos como los de Vaca Muerta u otros proyectos en el mundo similar, lo que están haciendo es bajar el precio del petróleo a propósito para que haya menos interesados en la coyuntura de invertir en estos proyectos como los de Vaca Muerta. Pero gana menos plata. Y por otro lado, no les pero importa. tienen espalda como para aguantar varios años, ¿no? Estamos hablando de casos muy particulares, ¿no? Sí. Pero sosteniendo el precio barato, lo que sostienen también es la inversión en estos estados donde obtener petróleo es más barato o requiere menos dólares que proyectos como Vaca Muerta en la Argentina o los proyectos de Rusia. Después hay otra cuestión ahí también. Hay una cierta idea política de Estados Unidos de mantener castigado el precio del petróleo para así castigar a Rusia por el tema político con Ucrania, y de paso también conviene porque le pegan un castañazo a Venezuela, cosa que para Estados Unidos siempre está bien, ¿no? Entonces, el precio del petróleo hay que analizarlo también desde ese punto de vista de cuestiones políticas o vinculadas a la política económica internacional, que nos excede a nosotros, ¿no? La Argentina. No, digo, de todas maneras, con lo que está produciendo Estados Unidos y lo que puede llegar a producir, yo no sé si el petróleo va a volver a costar lo que costó, ¿no? Por lo menos no en el corto plazo. Estados Unidos de gran importador, hoy prácticamente autoabastecido. A $100 nunca más. No sé en el largo plazo, porque hay inflación, hay inflación en todo el mundo, bueno. digo, hay inflación en todo el mundo. Pero por lo menos no por ahora. Una cosa de Estados Unidos importando y otra cosa de Estados Unidos autoabasteciéndose, ¿no? Sí, pero igual lo importante para la Argentina es lograr una producción petrolera interna que te permita sostener el consumo interno y un poco más para poder exportar, claro, ¿no? Porque eso es lo que te va a traer inversiones de afuera. ¿Qué tan lejos estamos de llegar a ese punto, Carlos? Bueno, a partir de la nacionalización de YPF, más cerca que antes. Sí. O sea, antes no estábamos ni siquiera con el proyecto, ¿no? Ahora estamos más cerca. No estamos cerca. Falta. La Argentina importa, para que se dé una idea, por ahí Roberto tiene más calibrado el dato, pero entre 10.000 y 14.000 millones de dólares por año de combustible. Imagínate el momento en que ese dinero no sea necesario para importar combustible, ¿no? Que la Argentina pueda tener 14.000 millones de dólares más por año, ¿no? Este año vamos a gastar un poco menos justamente porque bajó el precio. Porque bajó el precio, claro, es verdad. O sea, nos combinó por un lado y no nos combinó por el otro. Es muy loco, ¿no? Sí, no, a ver, a mí me da la impresión de que las inversiones van a ir más lentas, pero van a ir, digo, las inversiones a Vaca Muerta van a ir, sin ninguna duda. No se va a parar el proyecto. No, es que están viniendo. A ver, claro, las empresas petroleras serias del mundo invierten a 10 años, 15 años. Sí, sí. No son inversiones de coyuntura o inversiones de corto plazo. No es tiempo. Un mercado de capitales especulativo, comprar y vender una acción. Es una inversión de muy, muy largo plazo, que lo que requiere en realidad es seriedad por parte del que convoca, en este caso la Argentina. Pero tenés una lista larguísima de interesados en Vaca Muerta, de Chevron a Petronas, pasando por Total, la francesa. Hay un montón de empresas que están interesadas. Que están interesados y que están invirtiendo. Hay muchas, ciertos sectores que suelen denunciar que son contratos que tienen muchas cláusulas secretas, que son contratos abusivos por parte de Chevron y estas empresas.
para con el Estado Nacional, ¿no? A ver, abusivos no son y secretos ya no son porque ya se conocieron, ¿no? Se publicaron en la prensa. Pero son contratos estándar. Lo que dicen estos contratos es que una parte de lo que se produce se va a poder exportar, ¿no? Y que los dólares van a quedar para las petroleras. Y que la Argentina le va a permitir girar esos dólares a las casas matrices. Esa es la novedad. Sí. Eso básicamente. Eso es lo que dice Eso fue el contrato. Una conquista de Galucho, porque si no, no se se podían hacer esos contratos. Sin esas cláusulas no venían. Sí, sí, sí. Así que... Sí. Carlito, Sí. como siempre... Pero cuando la Argentina... cuando la Argentina renacionalizó YPF, a los 5 minutos ya te estaban tocando el timbre para venir a asociarse. No es que... Lógico. A ver, la salida de Repsol de la Argentina fue mucho menos traumática de lo que se especulaba o que se esperaba en un primer momento. Te diría que hasta tuvo un final feliz para Repsol y para la Argentina. Carlos, un gran gusto escucharte como siempre, ¿eh? Un placer. Por favor, gracias. Sos muy amable, ¿eh? Desde Ámbito Financiero, Carlos Burgueño. Ayer hablamos sobre... ¿De qué hablaron ayer?